Hola, ¿qué tal? Hola a todo nuestro auditorio. El día de hoy estamos súper contentas de compartir con todas y todos ustedes la entrevista que tendremos con Rodrigo, quien al igual que Cultura Crítica está interesado en compartir información confiable y de ayuda durante esta cuarentena. Él es estudiante de Derecho por la UNAM y no solo eso, sino que es un promotor de derechos humanos, es columnista en el diario Frente, además de desenvolverse en otros ámbitos de mucho interés para nosotros. Esta colaboración tiene la intención de analizar desde distintas voces y perspectivas que hoy en día son necesarias. Cabe mencionar que la propuesta en torno a la temática que se desarrollará se sustentará en los siguientes temas: antecedentes históricos del patriarcado, los derechos humanos, qué es una igualdad sustantiva y la masculinidad ante el COVID, mismos que surgen del interés de Rodrigo ante la crisis actual de derechos humanos que vivimos en México y la problemática en torno al sistema patriarcal y el aumento de violencia de género que se vive en Latinoamérica. Para mí es grato presentarles a nuestra colaboradora, que es Damaritzel. Ella es una persona que se ha pues dirigido y entendido qué es la violencia de género, y no solo eso, sino que pues está generando como mucha conciencia en mujeres, hombres y en sociedad, pues para que podamos entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, un gusto, Amara, te escuchamos. Hola a todos y todas. Para mí es un gusto también estar compartiendo este espacio y ya como lo mencionó Mildred, vamos a partir de una serie de temáticas. La principal o la primera va a ser el sistema patriarcal, ¿no? Y considerar sus orígenes, principalmente en torno a cómo la familia ha sido una forma de seguir perpetuando este sistema patriarcal por la figura del hombre como el proveedor, pero también que tiene un antecedente, ¿no? Como en la cuestión de que anteriormente las mujeres estábamos encargadas de la recolección y cómo los hombres se fueron apropiando de la reproducción de las mujeres para que estos hijos e hijas fueran mano de obra y abarataran ciertos costos. Otro punto que también creo que es importante mencionar en los orígenes del patriarcado es precisamente que eran vistas como un botín de guerra, ¿no? Cuando llegaban a conquistar territorios, se apropiaban de sus cuerpos y eran violadas, posteriormente fueron comercializadas, fueron esclavas, y bueno, a grandes rasgos es algo que nosotros consideramos, o nosotros consideramos que es importante hablar en los orígenes de este sistema patriarcal. Para ello, la primera pregunta que tenemos preparada para nuestro invitado, para Rodrigo, es ¿cuáles consideras que han sido los principales privilegios y las principales desventajas de ser hombre, específicamente en la sociedad mexicana, que también es una sociedad permeada por este sistema patriarcal? Muchas gracias y le agradezco la invitación a ambas por este espacio de cultura crítica que hace las veces de altavoz para pensamientos de jóvenes y ideologías diferentes para la desembocadura de un pensamiento más liberal y crítico. Pues es una pregunta interesante, puesto que, como bien dices, es una sociedad permeada por este sistema y a lo cual es difícil escapar porque tenemos que entender que, dada la antigüedad de esto, ha permeado en todas nuestras estructuras, ha permeado nuestro lenguaje, ha permeado nuestras instituciones, ha permeado incluso nuestro modo de entender la vida. Entonces, esto lo llevamos ya de manera inconsciente al campo, a cualquier campo, ya podría decirse a la esfera social, a la esfera económica, a la esfera política. Las principales desventajas sería una pregunta muy amplia porque no puedo encontrar un punto en el que realmente exista una equidad o una igualdad entre hombres y mujeres, dada la permeabilidad que tiene el patriarcado dentro de nuestras vidas. Me gustaría manejarlo más bien como ejemplos de dónde están identificados con mayor frecuencia, que sería uno, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia ha sido para las mujeres, evidentemente, más alejado, puesto que en primera no tenemos sistemas jurídicos con perspectiva de género. Se ha intentado incluir, pero tenemos que entender que esto ha sido a través de luchas constantes y ha sido a través del discurso que han empezado a crear las mujeres a través de entender la situación tan apremiante que sucede en el país y en el mundo, que es lo más complejo. Un caso es el de las mujeres de Juárez. En esa situación, la CNDH emitió una recomendación, la 44/98, que funcionó como un altavoz para que las mujeres pudieran acceder a la justicia, porque de otro modo no hubiera podido ser más visibilizado esta violencia
que sufrían el acceso a la justicia que era denegado o que no era con una perspectiva de género, todavía victimizando más a las personas que habían sufrido violencia de algún tipo. Entonces, ese sería uno. Otro sería en la esfera política. A raíz de la reforma del 2014, para que los partidos fueran más paritarios, empezó a integrarse más a las mujeres. Pero aquí tenemos que entender que las instituciones no pueden hacer del todo el cambio, puesto que esto está permeado en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿qué pasaba con esta paridad? El machismo y el patriarcado no salía del todo, puesto que las mujeres eran puestas todavía por estándares machistas o incluso no se les preguntaba si querían ser todavía candidatas. Se usaba esto a modo. Esto quiere decir que la norma funcionó no al 100%, sino funcionó en un 40, en un 30%. Hay que identificar también esos aspectos. Lo que funcionó en ese sentido fue un observatorio de mujeres, fue hacer que el INE creara un organismo para que revisara esta paridad dentro de los partidos políticos. Y así la lista es larga. Es en el sistema económico, es en el sistema social, incluso en el núcleo de la familia se encuentran este tipo de diferencias tan radicales dentro del sistema actual. Y justo tocas un tema en el cual vamos a enlazar la siguiente pregunta, que es precisamente el tema de los derechos humanos. Ha habido una larga lucha para hablar también de derechos de las humanas, ¿no? De derechos de las mujeres. Entonces quisiéramos que no se borrara en este discurso desde la perspectiva de derechos humanos y acotar precisamente una reforma que fue muy importante en México, precisamente en el año 2011, en el cual el Estado mexicano se comprometía a garantizar mejores condiciones de vida para hombres y para mujeres, especialmente en aquellos grupos que estaban o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y nos referimos a personas con discapacidad, comunidades indígenas, personas mayores, mujeres, niñas, entre otros. Siendo estas últimas, mujeres y niñas, quienes se han encontrado en una mayor situación de vulnerabilidad. Prueba de ello pues, ha sido el aumento en las cifras de la violencia de género de 10 feminicidios por día. Es alarmante. También han aumentado otras cifras exponencialmente. En este sentido, pues la crisis sanitaria por el COVID-19 ha hecho evidente una crisis de derechos humanos, en el que hay un auge en los discursos de odio y un ataque a grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ¿cuál consideras que debería ser el papel de los derechos humanos en relación con las autoridades de gobierno y la sociedad en general para guiar la respuesta al virus y la recuperación de la pandemia? Bien, mencionaste algo fundamental que es cómo se consiguen los derechos humanos. Es la desembocadura del devenir de la historia y se ha conseguido a través de diferentes luchas, a través de procesos que no han sido de manera automática. Esto se conquista. Los derechos humanos se han ido conquistando y se han ganado. Estos tienen que ser reconocidos, no otorgados. Entonces, solo de manera ecléctica, para mencionar algunos cambios que trajo al sistema jurídico mexicano la incorporación de la reforma del 2011, que fue producto, de hecho, de un caso paradigmático que es el Rosendo Radilla. Es una, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los derechos humanos están a la par de la Constitución. Otra es que se va a conocer de manera ex officio. Esto significa que se tiene que seguir por parte de los jueces toda violación de los derechos humanos. Solo por mencionar algunas de las grandes reformas que ha traído la del 2011 al sistema mexicano. Solo son algunas, puesto que es un tema bastante amplio. Pero siguiendo con ese hilo de ideas, ahora, ¿cómo vamos a incorporar esto de la letra a la realidad social, económica, política y demás esferas que contiene nuestra vivencia del día a día? Ahora vamos a ver cómo se aborda el COVID con estos temas. Pues para dar una noción al auditorio de los derechos humanos, se fundamentan en la dignidad. Están entendidos por 4 principios, que son la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Con estos principios, lo que se intenta o se fundamenta es que sean para todos sin exclusión de raza, género, etcétera, o cualquier otra categoría que pueda funcionar como discriminatoria. También significa que son interdependientes, que esto es fundamental para entender que las medidas tienen que ser aparejadas con los derechos humanos. Esto significa que un derecho humano no puede ser realizado necesariamente sin la realización de otro. A esto me refiero como un ejemplo lacónico, que si no tengo salud, evidentemente tampoco puedo tener una educación digna, por un decir.
La progresividad atiende a que los derechos humanos solo pueden ir en avanzado, como diría Jacques Derrida, que son los derechos por venir. Si un derecho humano está en protección de grado 2, tiene que aspirar a grado 3. Eso significa que no puede haber una retroactividad en la protección de un derecho humano. Y la indivisibilidad significa que un derecho humano no puede ser otorgado por partes, es todo o nada. Entonces, tenemos que partir de los derechos humanos para las políticas públicas, no usar los derechos humanos para fundamentarlas como en un discurso o un eslogan que ha sido politizado. Los derechos humanos tienen que ser entendidos como motor y base de todas las perspectivas de gobierno, perspectivas que se quieran hacer para tomar decisiones en la función pública. ¿Cómo se permea el COVID entonces partiendo de los derechos humanos? Es una pregunta muy interesante y harto compleja porque para esta pregunta tenemos que tomar en cuenta los grupos vulnerables. Hay muchos grupos vulnerables en la población mexicana. Entonces, se tiene que partir desde las necesidades de estos grupos a través de la interseccionalidad. A esto me refiero, tomar en cuenta las diferencias de la multidimensionalidad que puede tener una persona en su identidad. Otra situación de los derechos humanos en el COVID, y muy importante, son las manifestaciones o la libre expresión. Al saber que tenemos que estar en cuarentena o mantener una sana distancia, las manifestaciones no pueden seguir llevándose a cabo. Entonces, ¿qué sucede con las conquistas que han tenido las mujeres a través de los movimientos que han sido de bastante importancia y sobre todo muy actuales, como los performances que habían estado realizando, las marchas, las pintas que habían sido extendidas en toda América Latina? No se puede perder los espacios ya ganados a través de esta importante lucha. Entonces, ¿qué sucede? Hay que partir de la libre expresión a través de los medios digitales. Y aparte, eso también se entiende como el feminismo de cuarta ola o 4.0, en el cual se intenta digitalizar la justicia, pero tenemos que entenderlo que entra en un sistema donde la justicia no es funcional. No estamos emitiendo la justicia digitalizada en un modelo donde funcione adecuadamente. Y con esto me refiero a movimientos como Me Too o movimientos que hagan visible este tipo de diferencias, pero en otros medios como son los digitales, que esto es muy importante porque tenemos que entender que los discursos, así como el discurso del patriarcado ha permeado nuestras estructuras, para contrarrestarlo, la cura se encuentra incluso en el mismo problema. Esto significa que a partir de nuestros discursos y a partir de los pensamientos que se tienen liberales y a partir de los pensamientos feministas, etcétera, tenemos que con eso empezar a construir un nuevo discurso que nos haga cambiar nuestras estructuras, un discurso que sea efectivo. Muchas gracias por esta nueva aportación y también justo tocas unos temas muy importantes en cuanto a que los derechos para las mujeres han tenido que ser ganados. Hoy hablamos exactamente de una cuarta ola del movimiento feminista para tener que hacer frente a diversos retos para lograr esa igualdad de género. Nuestra siguiente pregunta versa en lo siguiente. Como esos principales retos en la igualdad de género, en esta crisis sanitaria, pues ha sido importante garantizar la igualdad sustantiva para empoderar a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, laboral, educativo, doméstico, familiar y comunitario. El COVID-19 acentuó la sobrecarga que viven las mujeres en su vida diaria y bueno, esta sobrecarga ha impactado en niñas y adolescentes, en la forma en que van a concebir ellas su futuro al imaginar todas las responsabilidades que espera que se cumplan, ¿no? Ahora las jornadas laborales de las mujeres no tienen un horario, que lo siguen haciendo por amor. El Estado tiene entonces una deuda histórica para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y desde tu punto de vista jurídico y masculino, ¿qué acciones se necesitan desde lo legislativo para despatriarcalizar el espacio público que ha sido hegemónicamente ocupado por los hombres, es decir, masculino, y el privado femenino? Eso es bien interesante porque tenemos que entender que la necesidad de un espacio no es por exclusión o exclusividad, es como bien dijiste, por una deuda histórica, no solo de las instituciones y del gobierno, sino de la humanidad misma, porque no nos hemos sabido entender en una pluralidad auténtica. Entonces, la toma de estos espacios resulta sustancial para que las mujeres o cualquier otro de grupo o cualquier otro grupo con esta necesidad vaya reconciliando de nuevo sus lazos, vaya tejiendo de nuevo sus lazos con la sociedad para así volver a acumular con las esferas políticas, económicas, sociales, etcétera. Y como hemos dicho a lo largo de esta transmisión, estos espacios o estos derechos son conquistados a través de luchas, no surgen esporádicamente.
pero lo que cabe la pena resaltar es que son importantes, pero no por una exclusividad ni una exclusión hacia los hombres o cualquier otro tipo de distinción, sino que son necesarios para empezar a partir de una igualdad sustantiva, para empezar a partir de un entorno necesario para un desarrollo completo del ser humano entendido desde la dignidad. La colectividad no lo va a entender de este modo porque toda su vida ha sido creada o ha sido educada, ha sido influenciada por otro tipo de pensamientos. Ahí me gustaría meter de manera breve los micromachismos. De esta manera nos podemos dar cuenta a qué grado están permeados. Incluso tenemos conductas de las cuales no somos del todo conscientes, aun cuando ya somos, aun cuando hemos tenido un poco de lucha en esto de los derechos humanos y de las mujeres, incluso siguen surgiendo de repente micromachismos que son imperceptibles y esto es lo que los vuelve en un grado mayor de complejidad para abatirlos. Legislaciones hay y van a seguir existiendo, pero de nada va a resultar que sigamos plasmando en la ley lo que no podemos concretar. Pero para poderlo concretar tiene que haber una simbiosis de las instituciones y de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, de estudiantes, de universidades. Tiene que ser una colectividad tan grande como la que resultó ser el patriarcado. Así de grande tiene que ser la unificación de las ideas para contrarrestarlo. Me gustó esta última parte, ¿no? Así de grande debe ser la comunidad, la colectividad y el apoyo, ¿no? Para poder despatriarcalizar los espacios y las estructuras que siguen, pues, replicando estos esquemas, como la masculinidad, las masculinidades, esa masculinidad hegemónica específicamente le afecta a los hombres, ¿no? Y cómo siguen permeando muchos micromachismos imperceptibles que son los que hace falta abatir. Nuestra siguiente pregunta es asociada a la cuestión de la salud, porque hay muchos riesgos que se asocian con la masculinidad y que han hecho que la esperanza en la vida de los hombres se vea reducida. Difícilmente los hombres hablan sobre sus emociones, ya que se les ha asociado con un estereotipo de ser más dominante y menos expresivos, manifestándose en comportamientos inadecuados a la hora de buscar atención médica o psicológica. Durante la cuarentena se ha maximizado la difusión de números de instituciones públicas de atención a víctimas de violencia contra la mujer, es decir, campañas de mujer sufres violencia, llama a este número, mujer, si eres violentada, como dan por hecho que la violencia existe, ¿no? Y en cuanto a los hombres que ejercen violencia, se acaba de criticar la recién campaña de Cuenta hasta 10 lanzada en México por el gobierno federal, porque transmite un mensaje de tolerancia a esas conductas que siguen violentando a mujeres y niñas en el país. Y bueno, en este sentido, ¿cómo considerarías que deben ser los programas públicos que trabajan sobre masculinidades específicamente en relación con su alcance, con su duración e incorporación a la agenda pública, que es muy importante? Es importante mencionar esto de las masculinidades, porque también tenemos que entender un punto fundamental, que es que los hombres no pueden ser feministas. Por el contrario, nosotros tenemos que entender que el bienestar de todos los grupos sociales va a permear en nuestro bienestar colectivo también. En lo individual se traza la colectividad. Y como bien dices, estas masculinidades nos han llevado a la violencia, nos han llevado al detrimento de nuestra salud mental, de nuestra salud en general, porque la masculinidad son los estándares por los cuales la sociedad le imponen al hombre qué es lo que tiene que realizar en función de su rol de género. Y justamente algunos ejemplos son el no llores, eres hombre, los hombres no hacemos esto, el ser un macho, ser valiente. Y este tipo de circunstancias que podríamos parecer indiferentes o que podrían parecer incluso sin un grado de afectación a la vida en general, resultan todo lo contrario, porque justamente las ideas se van construyendo de a poco y van moldeando nuestra forma de ver la vida. Entonces, como bien lo dices tú, este tipo de violencia se ejerce en nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta de ello. La expresividad hoy en día es bastante importante porque ha tomado, dentro incluso del COVID, más relevancia la salud mental y la represión de sentimientos incluso nos hace más violentos. La represión de sentimientos no nos hace tan honestos. Y otros fenómenos igual de graves es el de no irse a atender a tiempo alguna enfermedad por pensar que somos hombres y tenemos que aguantarlo. Pero aquí es importante mencionar que hay diferentes masculinidades y diferentes formas de construirlo. La masculinidad es aprendida y como fue aprendida puede ser desaprendida de igual modo.
Y aquí me gustaría rescatar otro tipo de perspectivas de filosofías de pueblos indígenas, incluso porque es importante voltear a ver otro tipo de pensamientos y no quedarnos con los pensamientos occidentales, porque homogenizar la cultura no es benéfico. La homogenización de la dignidad y los derechos humanos es a lo que debemos aspirar. Y las futuras generaciones, junto con los trabajos que estamos trazando desde ahorita, tienen que partir desde los derechos humanos y desde una perspectiva de dignidad. No, retomando un poco de lo que has dicho, Rodrigo, agradecemos mucho el tiempo que has estado con nosotros, la información muy importante que nos has ofrecido y además de hacer este espacio tuyo, nosotros entendemos que sí debemos de pasar por una deconstrucción para poder generar nuevas ideas y nuevas conductas en la sociedad. Entendemos que pues culturalmente pues el patriarcado pues ha tenido pues ya esta historia y que nosotros como mujeres, como personas que estamos en la lucha, pues debemos de seguir haciéndolo. La parte de COVID pues nos enfrenta a una crisis pues no solamente de derechos humanos, sino a una crisis en diferentes rangos como pues el sector salud, el sector socioeconómico, pero bueno, se dice que esta pandemia pues no hizo que las crisis surgieran, sino que simplemente las consolidara y pues fueran como muy visibles y muy latentes. Te agradecemos toda la información que nos has dado, que nos ha pues retroalimentado y no solo eso, sino verlo desde tu punto de vista. Entonces te agradecemos mucho, Rodrigo. El agradecimiento es de mi parte hacia ustedes, porque, como bien dijiste, es importante estos espacios de crítica, porque a la vez son pilares para seguir construyendo un cambio auténtico. Y nada más me gustaría agregar por último que la filosofía tiene que ser importante en nuestras vidas, ya no como una retórica discursiva, sino como en ella entender el verdadero cambio que se necesita para poder alcanzar y trazar una vida digna en una universalidad. Sería todo y empezar a entender que la filosofía o la crítica o todo este tipo de ejercicios que realizamos tienen que saltar de los conceptos a empezar a permear en la vida de las personas. Sería pues todo por mi parte y agradecerles por este espacio a ambas, que su labor es más que necesaria para empezar a hacer el verbo vivo, que las mujeres empiecen a luchar por lo que es suyo y que tenemos todos una deuda histórica, no solo con ciertos grupos, sino con demasiadas personas que han sido invisibilizadas y tenemos que empezar a trazar el cambio desde lo más pequeño. Exacto, tienes toda la razón. Y bueno, Damara, nos encantaría que nos ayudaras a despedir al auditorio. Un gusto a todas y todos los que nos estuvieron acompañando en esta emisión, en este espacio que es para ustedes. También queremos decirle que a todos y todas que si tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan escribirnos y hacérnoslas llegar para también poder socializar esa información. Estamos muy a la disposición de democratizar la información, de socializarla y de que todas y todas podamos tener acceso a estas herramientas y hacer pequeños cambios, ¿no? Como bien lo decía Rodrigo. Les agradezco mucho a todas y todas y nada.